tarea de la prensa no se ha respetado durante las manifestaciones. Lamentablemente en EFE hemos tenido 2 agresiones directas contra un fotógrafo y un camarógrafo que solo hacían su trabajo y han sido agredidos por la policía. Hay hechos no muy democráticos y hechos obviamente muy preocupantes en términos de la violencia y los ataques contra periodistas que hemos visto. Desde el 7 de diciembre pasado, Perú empezó a aparecer con mayor protagonismo en diversos medios extranjeros. Incluso llegó a ser portada 2 veces en The New York Times. La razón, el estallido social provocado por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la posterior sucesión de Dina Boluarte como presidenta. Desde esa fecha, la ola de manifestaciones, paros, bloqueos en contra del gobierno de Boluarte y la represión policial ha dejado hasta el momento más de 60 muertos y miles de heridos en todo el país, entre ellos hombres y mujeres de prensa, tanto nacional como extranjera. ¿Cómo ha sido cubrir por 2 meses la crisis social y política en Perú para los periodistas de medios internacionales? Nativa conversó con 3 periodistas, Mitra Tag, de The New York Times, Dan Collins, de The Guardian, y Gonzalo Domínguez, de la agencia española EFE, a fin de entender cómo se ve el Perú ante los ojos del mundo. Mitra Tag, periodista de The New York Times, lleva 11 años en Perú. En ese tiempo ha cubierto a un Perú que ha estado convulsionado por la agitación política, los rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Sin embargo, desde el 7 de diciembre pasado, su cobertura periodística pasó a ser una de las más caóticas. Estar al tanto de todo y, bueno, tratar de cubrir todo. Digamos que no tengo una rutina tampoco tan normal, ¿no? En Perú es un poco así, son periodos así de tranquilidad aparente y luego de la nada surgió una crisis. Dan Collins, periodista de The Guardian, con más de 15 años cubriendo en el Perú para diferentes medios internacionales, nos cuenta algo similar. Desde aquel 7 de diciembre, la cobertura pasó a ser simplemente demencial. El día que Pedro Castillo anunció que iba a disolver el Congreso, eso fue un día, realmente creo que no me acuerdo un día con tantos cambios en un día, ¿no? Cada vez que escribía una nota, ya está antiguo, ¿no? La noticia, ¿no? Ya las cosas han cambiado y todo cambió tan rápido. Creo que me escribió como cinco notas para el periódico The Guardian en un día. La convulsión en Perú llevó a Collins a hablar del tema en medios internacionales como ABC de Australia, France 24 de Francia y otros canales internacionales. Gonzalo Domínguez, periodista de la agencia EFE, lleva 1 año cubriendo en el país. Y al igual que Mitra y Collins, la vida personal quedó relegada desde el 7 de diciembre de 2022. Del 7 de diciembre para acá, casi cualquier cosa que sucede en Perú es susceptible de ser noticia internacional. Con lo cual, pues desde el 7 de diciembre para acá, como creo que la inmensa mayoría de los periodistas, la vida personal ha quedado relegada lamentablemente y estamos todo el día, en fin, pues cubriendo lo que sucede en el país. Los periodistas entrevistados tienen otro punto en común al hablar sobre la situación más compleja que les ha tocado vivir al cubrir el estallido social en Perú, y es tener que enfrentarse al actuar policial. Hay hechos no muy democráticos y hechos obviamente muy preocupantes en términos de la violencia y los ataques contra periodistas que hemos visto. Hubo momentos cuando simplemente atacaban personas que están con una cámara de vídeo o a personas que están con un micrófono en el mano. Obviamente ningún ataque contra un periodista es justificado. La tarea de la prensa no se ha respetado durante las manifestaciones. Lamentablemente en EFE hemos tenido 2 agresiones directas contra un fotógrafo y un camarógrafo que solo hacían su trabajo y han sido agredidos por la policía.
Según el último reporte de la Asociación Nacional de Periodistas, la prensa de concentración ha sido duramente criticada por la población, llamándola prensa basura o mermelera. Sin embargo, la prensa extranjera tampoco se ha visto indemne de ataques, aunque estos han sido producto en su mayoría de las fuerzas de seguridad que buscan evitar a toda costa que quede registro de hechos en los que se está haciendo uso excesivo de la fuerza. Tal es el caso del fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, quien resultó herido mientras cubría las protestas antigubernamentales en la ciudad de Juliaca, donde unas horas antes había sido amenazado por varios policías que trataron de arrebatarle su acreditación. Hemos dicho las asociaciones de corresponsales, las asociaciones de prensa, hemos pedido a las autoridades, a la presidenta Boluarte, a los ministros del Interior, a los ministros de Defensa, que hagan comunicados públicos censurando esas actitudes por parte de la policía o del ejército, cuando ha sido el caso del ejército, y hasta el momento no ha habido ni un solo comentario, ni uno solo, y eso no es tolerable. El 17 de enero, The New York Times publicó en portada a una madre llorando la partida de su hijo de 15 años, quien fue asesinado en medio de las protestas en Juliaca. La nota fue escrita por la periodista Julie Turkewitz y con las fotos de Federico Ríos se narró en una nota escrita en inglés el impacto de la violencia desde el corazón de Juliaca. Así nos miraba el mundo. Cuando estaba ocurriendo esta violencia, cuando nos enteramos, sí que supimos que era importante para cubrir, tanto que no me mandaron a mí, sino que mi jefa Julie Turkewitz es la que fue, y obviamente gran parte del reto fue cómo hacerla entrar, ¿no? Entonces eso fue un poco complicado, dado todos los bloqueos, pero sí, básicamente era eso, ¿no? En la mayoría de las notas publicadas por los medios internacionales hay un claro contraste en comparación a los medios locales al hablar del racismo que se ha evidenciado en las protestas, pues un país con medio centenar de pueblos indígenas, el clasismo y el racismo han inclinado la balanza para determinar quién puede protestar o quién merece vivir. Entre ustedes no hablan a veces de racismo, hay sus medios que sí abordan el tema un poco más frontalmente, pero sí creo que en general el sector se cubre más, quizás porque la misma necesidad de explicar las dinámicas que no son tan obvias a los lectores de afuera, ¿no? Aquí quizás se presume que ya se sabe cómo están las cosas y no se mete con profundidad, ¿no? Pero la otra explicación es que hay racismo también en la prensa local. Yo creo que es no solamente la prensa extranjera que está notando quizás un sesgo marcado y posiblemente racista en la violencia, sobre todo la violencia ejercida en este caso por las fuerzas del orden en Perú. Más bien son grupos prestigiosos de defensores de derechos humanos internacionales como Amnesty International, como Human Rights Watch, pero también instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, y también embajadas de países como los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, que ha expresado preocupación sobre la violencia y sobre los ataques contra periodistas, ¿no? y la libertad de expresión en el país. Para los 3 periodistas entrevistados, contar lo que pasa en el mundo no es tarea fácil, sobre todo en tiempos de una democracia que se está deteriorando, donde hay 60 muertos y se viene la tercera ola de marchas en Lima contra el gobierno de Boluarte. Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta.